2019. Vamos a ver si el sonido se arregla mientras vamos en la predicación. Título: Somos una nueva creación. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos sido creados de nuevo, ¿cierto? ¿Está hablando de quiénes? De nosotros. De los verdaderos cristianos. Recuerde que cristianos tiene que llevar el apellido, ¿no? Cristiano verdadero. Bueno, entonces, como siempre a mí me gusta empezar, no directamente en el tema central, sino desde antes, para que se entienda de lo que vamos a hablar. Efesios capítulo 2, versículo 1, para comenzar. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando aún estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Dios. Cuando aún estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Muertos qué? Espiritual. Correcto. Espiritualmente estábamos muertos. ¿Por causa de qué? El pecado. De nuestros delitos y pecados. Entonces, estando así, nosotros nos arrepentimos en forma verdadera, ¿cierto? Nos convertimos en forma verdadera a Cristo, y entonces Él nos dio vida. Y de una vez digamos, ¿cómo se llama esa vida? Pero voy a empezar primero por esa vida. Es el nuevo ¿qué? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ustedes lo van a encontrar con varios sinónimos. Entonces, el nuevo nacimiento o la regeneración. Cuando vean que la regeneración es el nuevo nacimiento. La resurrección espiritual también recibe el nombre. El renacimiento espiritual. Nacer de nuevo. O una nueva creación. Por eso se llama, ¿cómo? El título de la predicación: somos una nueva creación. Entonces, nuevo nacimiento o regeneración es igual. ¿La regeneración qué es? O sea, engendrar de nuevo. Quiere decir la regeneración, engendrar de nuevo. O sea, es la nueva vida que Dios engendra en nosotros. ¿El que la engendra es quién? Dios. Cuando nos convertimos, o sea, somos renacidos. ¿Qué es renacidos? Vueltos a nacer. Re es volver, nacidos, nacer. Renacidos. Por eso se dice que hay un renacimiento, pero es de tipo ¿qué? Espiritual. Correcto, espiritual. Y hay una resurrección espiritual. Empecemos a analizar todo eso. Resurrección espiritual porque cuando nos convertimos a Cristo en forma verdadera, inmediatamente viene el Espíritu Santo y se une ¿con quién? Con nuestro espíritu que estaba como muerto. La palabra muerte quiere decir separación. ¿Ya? Muerto espiritualmente quiere decir que está separado de Dios. Entonces, viene el Espíritu Santo, se une con nuestro espíritu, o sea, se fusiona a nuestro espíritu, se amalgama o se une con nuestro espíritu y le da ¿qué? Vida. Correcto, ya lo saben. Le da vida a nuestro espíritu. Entonces hay una resurrección espiritual. Eso de la muerte espiritual, aunque ya lo hemos visto varias veces, repitámoslo para los que vinieron hoy nuevos. Entonces, Adán y Eva en el paraíso, ¿cierto?
Ellos estaban allá en una relación perfecta con Dios. Y Dios les dijo, pueden comer del fruto de cualquier árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, menos del fruto del árbol. Pueden comer del fruto de cualquier árbol del jardín o del huerto. Discúlpenme. Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero les dijo, porque el día que de él coman, ¿qué? Morirán. Entonces, el que no tenga conocimiento sobre la Biblia, piensa que es que en ese momento morirían, ¿cierto? Que comían el fruto y ¡pim! Caían ipso facto ahí, mejor dicho, al instante. Sin embargo, ellos comieron y no murieron. Vivieron muchos años. 930 años, lo he dicho varias veces, que vivió Adán después de eso. Entonces, se está refiriendo a que murieron ¿cómo? Espiritualmente. Y entonces nosotros heredamos de Adán y Eva dos cosas. ¿Qué heredamos? Primero, lo que la Iglesia Católica llama el pecado original. O sea, heredamos el pecado. Entonces, como todos los que nacimos y nacieron después de Adán y Eva, ¿cómo nacieron? Pecadores. Pecadores. Pero también, ¿cómo nacemos y nacerán? Todos muertos espiritualmente. O sea, arrancamos separados de Dios. Por eso vamos a ver a través de la predicación que nos toca volver a nacer y a recuperar todo eso que se ha perdido. Porque es que después vamos a hablar sobre si somos creados o no a imagen y semejanza de Dios. Bueno, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, ahí está, para confirmar lo que acabamos de decir. Dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia, y por causa del gran amor con que nos amó, dice lo del texto anterior, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí ya le agregó juntamente con Cristo. O sea, volvimos a vivir cuando nos convertimos a Cristo en forma verdadera, no le olvide el apellido. A pesar de que estábamos muertos espiritualmente por nuestros pecados, por nuestros delitos. Dice, por gracia son salvos. Entonces, analicemos ahí. ¿Por gracia qué es? ¿Qué es la gracia? Correcto. Es un regalo que Dios nos da. Un regalo inmerecido, no lo merecemos. Por el cual primero nos justifica. ¿Qué es justificarnos? Que perdona todos nuestros pecados y nos declara libres de culpa. Nos declara inocentes, somos mansas palomitas, mejor dicho. Nos declara libres de culpa. Y por consiguiente, entonces nos regala la salvación y la vida eterna. A veces no dicen por la gracia de Dios, sino la gracia también quiere decir bondad. La bondad inmerecida de Dios. Hay una versión que dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Bueno, y está otro texto ahí, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a ustedes, sigue Pablo confirmando, estando muertos espiritualmente a causa de sus pecados y en la incircuncisión de su carne. Haremos ahí, ¿qué es la incircuncisión de su carne? O sea, cuando todavía no había sido circuncidada nuestra carne. O sea, todavía no había sido quitada la ¿qué? ¿Qué es la carne? La naturaleza pecaminosa, el pecado. ¿Ya? Entonces, cuando todavía no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, dice otra versión. Otra dice, cuando aún no tenían la circuncisión espiritual. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante en qué consiste esa circuncisión. Dice, Dios les dio vida juntamente con Cristo.
al perdonarles todos sus pecados. Otra vez, les dio vida, o sea, volvieron a nacer cuando se convirtieron a Cristo. Bueno, pero ¿cómo se llega a todo eso? Vamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, muy conocido, ¿no? Dice, pero a todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, o sea, a los que ponen toda su fe en Él, les concedió la potestad o la autoridad o el derecho o el honor o el privilegio ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. No había pasado, ¿no? Y ustedes no dijeron. Dicen, ¿será que sí están poniendo de cuidado? Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Allá dice al lado, hay que nacer de nuevo para llegar a ser un hijo de Dios, ¿no? Eso está claro, pero lo vamos a ver. Dice, versículo 13, los cuales, ¿quiénes son? Todos los que lo reciben y ponen toda su fe en Él. Dice, los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad de la carne, ni por voluntad de varón, o sea, no son engendrados por voluntad humana. O sea, aquí, cuando nacimos de nuestros padres, eso es por voluntad humana. Sino que nacen ¿de quién? Nacen de Dios. Y hay una versión que dice muy bonito, dice, son engendrados por Dios. Y aquí podemos empezar a ver términos. Son engendrados por Dios. Engendrados, ¿qué quiere decir? ¿De dónde viene la palabra engendrados? Hijos de Dios. Que Dios pone sus genes en nosotros. Eso es por eso dice engendrados. Dios pone sus genes espirituales, ¿no? Nuestros padres pusieron los genes humanos, pero aquí somos engendrados por Dios. Te decimos, si nos queremos meter así como algunos predicadores, ¿dónde están los genes? En los cromosomas. ¿Y los cromosomas dónde están? En el DNA, en el ácido desoxirribonucleico y que no hay que todo eso. O sea, tenemos el DNA espiritual o el DNA de Dios, si somos sus hijos, ¿sí o no? Un hijo de unos padres humanos no tiene el DNA de sus padres. Y si nosotros somos engendrados por Dios, ¿no tenemos el DNA espiritual? ¿También? Bueno, entonces a todos los que creen en Cristo y los reciben, se les otorga ese ¿qué? Ese derecho, esa potestad de ser hijos de Dios. ¿Listo? Y nacen por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Está quedando claro, no? Bueno, cuando vimos Colosenses 2:13, para que no se me quede nada sin, dice que cuando, Colosenses 2:13, estando muertos espiritualmente a causa de sus pecados y en la incircuncisión de su carne, o sea, todavía no había sido circuncidada esa carne, ¿sí o no? Entonces, por eso es que en Gálatas 2:20, que no lo traje, por eso es que a veces se me pasa, que lo tengo en la memoria. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, circuncidé mi carne, moría la carne, la muerte, la crucifixión es muerte, ¿cierto? Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Me crucifiqué con Él, moría la carne, circuncidé mi carne, mi naturaleza pecaminosa, y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, dice el texto. Bueno, no quiero dejar pasar nada.
Ahora empieza, vamos a hablar un poquito de cuando la mayoría de predicadores que hablan del nuevo nacimiento, la nueva creación, lo que sea, siempre empiezan con Juan capítulo 3. ¿Sí? Si ustedes lo buscan, pero ustedes los pongo en contexto. Y esto lo vimos una vez. Resulta que Nicodemo era un fariseo. ¿Sí? Pertenecía al concilio judío, o sea, al Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas y un sumo sacerdote. Eran 71, mejor dicho. Y los fariseos eran los más correctos, estudiosos de la Biblia. En esa época pues era la Torá, ¿cierto? El Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Cuando eso no estaba Colosenses y todo eso. Entonces, ellos eran unos eruditos, eran religiosos, y dice en el versículo 1 que era un prominente hombre de Israel, Nicodemo. Y él se fue donde el Señor Jesucristo y le dijo: sabemos que tú vienes de Dios. Si no fuera así, que vienes de Dios, no podrías hacer los milagros que haces. Ya, entonces Nicodemo le dijo así al Señor Jesucristo. O sea, lo halagó, mejor dicho, le echó cepillo, flores, le echó flores. El Señor Jesucristo, la respuesta que le dijo fue Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué? De cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo, ese de nuevo en el griego quiere decir de arriba, de lo alto. O sea, el que no nazca del Altísimo, o sea, ¿de quién? De Dios. ¿Sí ven cómo hay que leer para uno ir entendiendo? Ay, sí, el nacimiento es... no puede ver el reino de Dios. Y entonces llega Nicodemo: ay, que cómo hace uno ya siendo viejo para volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Entonces continúa la película aquí en Juan capítulo 3 versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3:10, que lo agregué ahí, ¿sí? ¿Qué dice? Nicodemo, tú eres maestro de Israel. Le dijo así, o sea, lo trató como medio. Dice Nicodemo: tú eres maestro de Israel, ¿sí? ¿Y no sabes esto? Yo lo redacté: deberías entender estas cosas. ¿Cómo es que no sabes esto? Y le dice: tú eres maestro de Israel. O sea, así lo trató ahí de medio. Ustedes ponen el nombre. Bueno. Entonces, empezamos a analizar. Dice: el que no nace del agua, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la palabra agua ahí? Cuando no se bautiza. Esa es la primera interpretación que hay. Hay varias interpretaciones. Hay varias. Les voy a mencionar 3. La que dijo Oliva es que el que no nazca del agua, ¿cierto? Entonces la mayoría de la gente dice que que ese es el bautismo en agua. ¿Sí? No es así. Y hay otra interpretación que esa sí no se la cree sino el que la digo yo. Dicen que en el útero, en el embarazo, el niño está dentro del saco vitelino, ¿cierto? Y dentro del saco vitelino está pero llamémoslo el agua, dicen ellos, pero es el líquido amniótico, ahí donde está el niño flotando. ¿Para qué es el líquido? Para que no se pegue con las paredes cuando ¿sí? Se cayó la mamá, entonces él está ahí flotando y no
no se pega. No le pasa nada. Esa es la función. Entonces dicen las mamás que cuando rompe fuente, dicen así, ¿no? Sí. Uno dice, los médicos decimos rompió membranas. Las señoras dicen rompió fuente y sale el líquido. Muchas veces uno yo cuando atendía partos, ya no atiendo, uno tenía a veces que coger una pinza cuando estaba muy demorado el parto y introducirla y romper las membranas. Hay que tener mucho cuidado porque la cabecita del niño está ahí, ¿no? Y a veces ha ocurrido accidente en que le rasgan, le producen una laceración al niño. Bueno, entonces sale todo ese líquido amniótico, entonces dicen que eso es nacer del agua. Esa sí está como muy rebuscada, ¿sí o no? Bueno, entonces, esa agua ahí, aclaro, ahí en ese contexto, porque el agua después van a encontrar otros, pero ahí nacer del agua es nacer de la palabra. Nacer de la palabra de Dios. Y no lo digo yo. Yo he escuchado los duros de la teología que dicen que es la palabra. ¿Ya? Pero entonces, como ustedes dicen, no, pero a mí me tiene que probar todo eso. No me dice eso y ya, no, hay que probarlo con los argumentos bíblicos. 1 Corintios 4:15, comenzamos esa tarea. 1 Corintios 4:15 dicen, pues aunque ustedes tengan 10.000 ayos, ¿qué son ayos? Maestros, instructores o tutores. Aunque ustedes tengan 10.000 maestros en Cristo, no tienen muchos padres. Lo importante es lo que sigue. Está hablando Dios y dice, por eso yo los engendré en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, la palabra de Dios. Por eso yo los engendré. Habíamos hablado que nosotros somos engendrados ¿por quién? Por Dios. Bueno, o sea, se lo digo más claro, ustedes podrán tener 10.000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, ¿cierto? Pero solo tienen un Padre espiritual, ya que me convertí en su Padre cuando les prediqué la buena noticia de Cristo y llegaron a ser mis hijos. Dice Dios. Bueno, pero no quedé muy convencido, dice allá alguien atrás. Entonces, digo yo, Santiago 1:18 dice el término que habíamos dicho ahorita, siendo renacidos, vueltos a nacer. Otra Biblia dice, ustedes han renacido. Otra dice, han nacido de nuevo. Otra Biblia dice, han cambiado su manera de vivir. Y vamos a ver por qué. Porque es que si usted nació de nuevo, tiene que cambiar. Usted tiene que ser una nueva persona. Eso no es ahí que, ay, yo nací de nuevo y sigo en la misma porquería, no. Entonces, dice, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, o sea, no de algo que se corrompe, ¿cierto? Como nuestros padres físicos. Nosotros nacimos de padres físicos, se corrompen, no todos nos corrompemos. Sino de una simiente incorruptible. Y dice, es decir, ¿por qué? ¿No están leyendo? Por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, más claro, ustedes han vuelto a nacer, pero esta vez no nacieron de padres humanos inmortales, como cuando nacieron, ¿cierto? Sino mediante ¿qué? ¿O por medio de qué? La palabra de Dios que es viva y permanente. O sea, la nueva creación es engendrada por la palabra de Dios. ¿Sí queda claro? Lo veo así como pensando mucho. ¿Sí? Anótense para que lo lean en la casa. Juan 15:3. Juan 15:3, ¿qué dice? Dice, ustedes ya están limpios. Otra dice, lavados.
por la palabra que les he hablado, digo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya están limpios, lavados, por la palabra que les he hablado, por la palabra que les di. ¿Queda claro? Bueno. Pero Juan 5:24, para que lo anoten. Se lo resumo, ¿no? El Juan 5:24. Juan 5:24, no, ese es que no está ahí, es de los que. Dice, el que oye mi palabra, ¿tiene qué? Vida eterna. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿no? Pero es que estoy tratando de resumir para que lo que nos concierne. Y ha pasado de muerte a vida. O sea, ha pasado de estar muerto espiritualmente a una nueva vida. Obtuvo el nuevo nacimiento. ¿Ya? Bueno. Seguimos. Romanos capítulo 10, versículo 7. Pero ¿cómo llegamos a esa palabra que nos lleva a la vida? Miren, ahí en Efesios 5, 25 y 26 dice, Él la hizo santa y limpia, o la purificó. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia. Pero paralelamente también se está refiriendo a la esposa. ¿Sí? A nuestras esposas. Pero a la iglesia se está refiriendo que Él la hizo santa y limpia, la purificó, lavándola ¿con qué? Con agua, ¿mediante qué? Mediante la palabra. Anételo y lo leen en la casa. Y otra cosa que tienen que hacer, no cojan una sola Biblia, por favor. Yo cuando leo la Reina Valera 60 nomás, yo quedo a medias. Cuando leo las otras 10 versiones con las que hago cada texto, eso se abre un mundo de... ¿Ya? O leer solo la nueva versión internacional, que solo leemos la nueva versión internacional, que solo leemos... No. Entonces Romanos 10, 17, para ver cómo llegamos allá. Dice... No. Ahí está, primera de Pedro 1:23, que no lo había cambiado. Siendo renación nueva por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, lo que está en amarillo. Romanos 10:17. Así que la fe llega por oír la palabra de Dios. Los que leen la Reina Valera 60 dice, así que la fe llega por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso allá, resumámoslo. Así que la fe llega por oír la palabra de Dios. ¿Ya? Oírla no es solamente de sentarse. Ya vamos a ver cómo es. ¿Sí? Entonces, nos vamos. Mateo 13:23. Mateo 13:23. ¿Se acuerdan la parábola del alfarero? ¿Sí se acuerdan? El sembrador que salió a sembrar semillas. La semilla representa la palabra de Dios, que fue sembrada en diferentes terrenos. Los terrenos diferentes simbolizan los diferentes corazones. Entonces, en Mateo 13:23 dice exactamente lo que nos concierne aquí. Dice, la semilla sembrada en buena tierra da buenos frutos. Representa a los que oyen la palabra de Dios, la entienden, ¿sí? La ponen en práctica. Correcto. Y producen una buena cosecha, la ponen en práctica. Y ahí da unos porcentajes, ¿no? ¿Se han visto que dice que al 30 no hay que ir, al 60 no? Producen una buena cosecha, la ponen en práctica. Ese es el oír la palabra de Dios, entenderla y ponerla en práctica. Bueno. En Efesios capítulo 1, versículo 13. No, esa no está en... Son de las que agrego a última hora, que con el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo. O sea, en el momento en que nos convertimos y dijimos que el Espíritu Santo viene y tin, tin, tin,
se une a nuestro espíritu y le da vida, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, está claro, cuando ustedes oyeron la palabra de verdad y creyeron en ella, en la palabra, fueron sellados con el Espíritu Santo, nacieron de nuevo. Bueno, Juan 3:6, ¿no está ahí? No. Juan 5:24. El que oye mi palabra tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida, es el que ahorita les leí que anotaran. Bueno, en Juan capítulo 3, versículo 6, Juan capítulo 3, versículo 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, ¿no? Espíritu es. O sea, eso es lo que le contestó el Señor Jesucristo a Nicodemo cuando dijo: ¿cómo hago yo para volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer y que no sé qué, siendo viejo? Para volver a nacer. Y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, usted puede meterse allá en el vientre de su madre 40 veces y siempre será carne. ¿Ya? Pero lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Le estaba diciendo: yo quiero es que tenga un nacimiento, pero espiritual. Yo no quiero que nazca de la carne, sino espiritual. O sea, todos nacemos de padres humanos, ¿cierto? Todos. Pero los hijos de Dios solo nacemos del Espíritu Santo. Así, incluyámonos ya porque, mejor dicho. Dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Miremos aquí algo. Por eso, en Romanos capítulo 8, versículos 8 al 9, hoy traje mucho añadido que no están en las diapositivas. Romanos 8, del 8 al 9 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu con mayúsculas, o sea, según el Espíritu Santo. Y me gusta como dice una versión, dice: si es cierto que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿no? Si es cierto. Y Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados, eso es vivir según el Espíritu, o sea, vivir guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, todos los que son guiados o dirigidos por el Espíritu Santo, ¿son qué? Hijos de Dios. O sea, cuando usted diga: uy, tengo dudas si soy hijo de Dios o no. ¿Ya? Uy, tengo dudas. Entonces, mire a ver si su vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Así de sencillo. Pero también Romanos 8:16 le da la respuesta. Romanos 8:16 dice que el mismo Espíritu, o sea, dice el texto, el Espíritu mismo, o sea, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo mismo, o el mismo Espíritu Santo, le da testimonio o le asegura ¿a quién? O le confirma a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él nos confirma si somos o no somos hijos de Dios. Él le confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí ven que son temas que hay que analizarlos muy bien? Bueno, pasamos a Tito capítulo 3, versículo 5. Pero dijimos, tienes que nacer del agua. Ahí estaba Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Tito 3, 5. Decía, tienes que nacer del agua y del espíritu. Ya vimos que se nace por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero ahora tienes que nacer. ¿Qué dice? Sí, eso, que el agua es la palabra de Dios. Pensé que me había equivocado. Tienes que nacer también del ¿qué? Del espíritu. Entonces vamos a verlo. Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia
O sea, no por las acciones justas, llamémoslo así, no por las buenas obras que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no porque hayamos hecho algo bueno, paremos ahí. Él nos salvó no por las obras de justicia, dice ahí, ¿cierto? Tito 3:5. Porque es que ustedes van a leer en Isaías 64:6, Isaías 64:6, la notan y lo leen, dice que todas nuestras obras o actos de justicia, ¿qué son para Dios? Correcto, los son como tarapo de inmundicia. Pero si quiere que se lo diga más clarito, me parece que la palabra de Dios para todos, una Biblia, la versión palabra de Dios para todos dice que todas nuestras obras de justicia son como una toalla higiénica sucia. Parece que hubiera hecho yo la versión, a mí me gusta así como que se entienda. Es que eso eran los trapos de inmundicia en la antigüedad y literalmente eso es lo que Sí, quiere decir la antiguamente palabra. las señoras bien antiguas, ¿saben eso, no? Ujú. Que se utilizaban en vez de las toallas higiénicas, eran trapos. Pero entonces ahí lo llaman Isaías trapos de inmundicia, así son las obras de ustedes. Como durito el Señor, ¿no? Así es. Entonces Él nos salvó en amarillo, porque ya leímos lo otro. No porque hubiéramos hecho cosas buenas, sino por su gran misericordia. Y dice, ¿por medio del qué? El lavamiento de la gracia. Del lavamiento, de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Por medio del lavamiento del nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo. La regeneración es el nuevo nacimiento, ¿cierto? La renovación ¿es qué? Renovar, renovo. ¿Sí? Volver a ser nuevo. Por el nuevo nacimiento y la nueva vida. Quiere decir eso. Por el Espíritu Santo. O sea, nos lavó, nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos una nueva vida mediante el Espíritu Santo, para que no quede tan... Entonces, de todo esto que hemos hablado, sale el famoso texto de 2 de Corintios. Ahí estaba, todas nuestras obras o actos de justicia son como trapos de inmundicia, ¿no? Es que esta fue un poquito complicada prepararla, la verdad, para poner uno todo... Quiero hacer un pequeñito. Sí, ven. Es que esto muy poco lo explican porque ya que Dios le ha dado el privilegio a mi esposo de ser más literal en la enseñanza. O sea, hay momentos en que la palabra de Dios es fuerte y uno encuentra palabras que, uy, eso está en la palabra de Dios y uno queda, ¿sí? Pero a veces el Señor permite esos estremezones para confrontarnos. Y nosotros como cristianos debemos entender que el espíritu de la religiosidad es algo que Dios abomina, detesta. ¿Por qué? Porque esas son nuestras propias obras de justicia. Y eso es lo que nosotros heredamos de nuestros padres, de la religión. Ay, compórtese bien, papito, porque así se va a ir para el cielo. No, usted puede ser disfrazado de santo y con unos cachos así de largos. Es literal, o sea, por eso dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son del Espíritu, porque no hacemos las cosas porque nos han enseñado a hacerlas buenos, porque somos buenos, no, sino porque el Espíritu Santo nos ha transformado y el poder del Espíritu Santo nos lleva a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la diferencia. ¿Sí fui un poquito clara? Muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, todavía no se ha arreglado. Entonces, todo eso que hemos hablado nos lleva a este texto muy conocido, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, si está ahí en el contexto quiere decir si alguien está unido a Cristo, si pertenece a Cristo, nueva criatura es. Analicemos porque por eso es que a veces y no, o sea, es una nueva creación, una nueva persona.
un nuevo ser. ¿Sí? Y como tal tenemos que comportarnos, ¿no? Si somos una nueva criatura y somos engendrados por Dios. Es que a veces, no, más adelante les hablo sobre eso. Ahorita voy a seguir acá. Dice, las cosas viejas pasaron. O sea, la vida antigua quedó atrás. Y he aquí todas son hechas nuevas. O sea que ya hay que dejar de decir que no sé qué, que no hice, que sí hice, que me hicieron, y que odio, y que rencor, y que resentimiento, que no le hablo, y que le pegué, y que me mató, y que, bueno, mejor dicho, sí, y écheme juguete, o como dicen en México, los chicotazos, ¿sí? Con el pasado. Ya eso es, si es nueva criatura, ya eso murió, ya se acabó, ya no vuelva a molestar con eso. Tiene que empezar a vivir la nueva vida. ¿Sí o no? O sea, hay que demostrarlo, mejor dicho. Bueno, y por eso Isaías 43:18, rápidamente, porque como por reforzar, dice, ya no se acuerden de las cosas pasadas, o sea, no piensen más en las cosas de antaño, ni traigan a la memoria, o sea, no recuerden las cosas antiguas, no sigan anclados al pasado, porque eso es lo que lo hace a uno sufrir mucho. Yo he logrado muchísimo en ese punto, he avanzado mucho, porque yo viví esclavo del pasado mucho tiempo, ¿sí? Y écheme fuerte, o bueno, y sufriendo, y uno cargado con todo eso. Llega un día que uno se libera de eso y ya, listo. Ya llegan a hablar incluso del pasado y uno dice, ay, no. Yo tengo una hermana que me llama de Bucaramanga y apenas me pone temas así, le digo, hasta luego. ¿Sí es así o no, Sandra? Le digo, hablamos. Porque es a revivir, y que no sé, y que hace 20 años, y que hace 30 años, y que hace... Y ya no le camino a eso. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 10. Ah, bueno, si eres una nueva creación, también tienes que cambiar tu forma de pensar, ¿no? Eso, mejor dicho, ahí vamos poquito a poco. Efesios 2:10. ¿Y todo eso por qué? Dice, porque somos hechura suya. O sea, somos una nueva creación de Dios. Pero ahí se lo dice más clarito para que si lo dudan. Creados de nuevo en Cristo Jesús. Pare ahí. Creados de nuevo. ¿Cómo así? ¿Ya no habíamos sido creados? Así cuando nuestros padres, nacimos de nuestros padres físicos, ahí fuimos creados, pero aquí estamos hablando de una nueva creación. Somos creados nuevamente, pero ya ¿de quién? De Dios, creados de nuevo en Cristo Jesús, para hacer o realizar buenas obras. ¿Cómo así? Aquí usted ha dicho varias veces que las buenas obras no sirven para nada. Entonces les digo otra vez, es que las buenas obras no sirven para salvarse, que es lo que a uno le enseñaron, ¿no? Haga buenas obras para que se salve. ¿Sí? Y ahí no se está refiriendo a eso, porque las buenas obras no salvan a nadie. Aquí está hablando de que fueron creados de nuevo en Cristo Jesús para hacer buenas obras, pero ¿cuáles buenas obras? Dice ahí, las cuales, esas buenas obras, Dios preparó, o dispuso, o planeó de antemano. O sea, desde tiempo atrás, para que anduviéramos en ellas, para que vivamos de acuerdo con ellas, para que las pongamos en práctica, para que vivamos haciendo el bien. ¿Ya? O sea que cuando haga buenas obras, primera medida, no saque pecho. Uy, yo soy bueno. No, eso ya estaba de antemano preparado por Dios para que la hiciera. Ahí mando el matacho para que las haga. ¿Sí? O sea que no está haciendo a sacar pecho, oh, yo sí soy bueno. Y segundo, aquí dice que ya estamos creados, ¿cierto? Para hacer buenas obras. O sea, si somos creados de nuevo, ya tenemos la salvación. O sea que las buenas obras que hacemos ya no es para salvarnos, sino porque Dios ya las tenía preparadas de antemano, pero también
Porque al ser salvo, al ser creado de nuevo, eso me fluye. Espontáneamente me fluyen las buenas obras. ¿Por qué? Porque yo soy creado de nuevo en Cristo Jesús, pues yo amo al prójimo. Siento amor por el prójimo. Tengo misericordia o compasión. Quiero ayudarlo. Quiero servirle a la gente. Servirle a los demás, que venga uno y diga, bueno, sirvió para algo. ¿Sí o no? Y por eso Marcos 10:45, ¿la notan? Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Para servir. sino para servir. Y si Él vino para servir, imaginen nosotros. A veces no servimos ni para muerto, dicen. Ese es así el dicho, ¿no? ¿Quién se lo sabe el resto? Mi mamá se lo sabe. ¿Que traga las velas? Sí. Sí. Bueno, Pa' muerto porque se apagan las velas. y mire, sigamos. Ahora, vamos a ver qué es lo que importa realmente en esta vida que tenemos como cristianos. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni tampoco la incircuncisión, o sea, para nada cuenta o de nada, vale o no importa si fuimos o no fuimos circuncidados, porque eso pertenecía a la ley. A la ley quiere decir que estaban todos los mandamientos que estaban instaurados de que tenían que circuncidarse los judíos. ¿Ya? Entonces Pablo aquí, ya es el Nuevo Testamento, ya vino el Señor Jesucristo y con Cristo murió la ley. Entonces Pablo dice, eso ya no importa, dice, circuncidado o no circuncidado. Entonces, ¿qué dice? Sino la nueva ¿Qué es lo que importa? Dice, sino la nueva criatura. Ya no es porque le quiten un pedacito del prepucio en el pene, esa es la circuncisión física, sino la nueva criatura. O sea, una nueva creación es lo que vale. Lo que verdaderamente importa es el haber sido creados de nuevo, que hayamos sido transformados en personas diferentes. Aquí, ¿cómo sé yo? Porque dice en personas diferentes, o sea, se tiene que notar el cambio. Porque es que en las iglesias de hoy, créame que hay miles de personas en las iglesias convencidas de que son cristianos verdaderos, que son nacidos de nuevo y todas las cosas, pero no se les nota porque es que salen del culto y por la tarde ya están en la cancha de teo tomando cerveza, por ejemplo. sí. Entonces, ¿cómo puede decir? ¿Sí? Escuché una predicación anoche tarde, como a las 11 de la noche, sobre el nuevo nacimiento. Y ese pastor sí, ese sí era durito. Y yo le digo, a mí no me puede venir usted con cuentos de decir que ha nacido de nuevo y se está acostando con la esposa del vecino. ¿Sí? Que está haciendo chanchullos allá en la empresa y que usted es cristiano verdadero y que nació de nuevo. O sea, así es que hay que hablar. Y él lo dijo. Dijo, yo sé que muchos hoy no vuelven, porque les estoy dando duro, pero es que yo tengo que predicar así. Y dijo lo de la plata, dijo, como a mí no me interesa la plata, yo predico eso es porque Dios me mandó a hacer mi punto. Eso es como hay que predicar. Entonces, sé que he nacido de nuevo cuando. Esto lo escribí yo. Cuando siento en mi corazón que no deseo nada de este mundo. Estamos hablando del mundo, ¿no? Del mundo. Porque dicen, ay, pero están ricos y ir a un paseo. No, nada del mundo, ese mundo de pecado, ese mundo de porquería. Y por eso ahí la Biblia dice, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Y dice, o sea, entonces solamente empieza que un deseo de servir a Dios y dejar que Él, ¿qué? Controle mi vida.
Así es sencillo. Facilito, ¿sí o no? A ver que no hablemos tan largo. Sigo. Estábamos en Gálatas, ¿qué? 6:15. Hemos sido creados nuevamente y nuestras vidas deben ser totalmente transformadas. Totalmente transformadas. Bueno, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Siguiente. Mire todas las cosas que implica el ser nacido de nuevo. Aquí viene una, pero dice, por medio de las cuales, o por medio de estas cosas, no hablemos ahorita de cuáles son esas cosas ni esa nada, porque se nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, por esas cuales o por medio de esas cosas, aquí lo importante, ustedes lleguen a ser ¿qué? Participantes de qué? De la naturaleza divina. Paren ahí. Para que ustedes lleguen a tener parte o a ser partícipes de la naturaleza divina. Imagínense. No está diciendo que somos dioses, ¿no? Así ve que tenemos la naturaleza de Dios y entonces somos dioses, como dice un pastor, que somos diositos. No, participamos de su naturaleza divina. Ya que han huido o escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. O sea, ya que ustedes ya escaparon ¿de qué? De lo corrupto del mundo, debido a las bajas pasiones y los malos deseos, que es lo que quiere decir la concupiscencia. ¿La naturaleza qué es? La naturaleza de algo, de alguien. Un término que se entienda fácil. ¿Qué es? Digamos, es la esencia. ¿Sí? Si alguien tiene otra, dígala. Es la esencia. Entonces, todos los predicadores ponen, y yo lo pongo porque también fue de rapidez, el ejemplo del cerdo. Que llega y él le gusta vivir como vivíamos antes, o por lo menos como vivía yo antes de conocer a Cristo, revolcando en el lodo, en el fango, o en el cieno, o en el estiércol, para que se oiga mejor. Y él, eso es, mejor dicho, se revuelca ahí feliz. Pero llega una persona que dice, ay, lo voy a bañar, lo voy a poner bien bonito, lo voy a... ¿Sí? Perfumar. Y hasta lo perfuman y lo ponen bien elegante. Y al rato, allá vuelve al barro. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El perro vuelve a su vómito. Porque esa es su... ¿Qué perro cochino volver al vómito? Esa es su naturaleza. Así hay muchos cristianos, ¿no? O entre comillas cristianos, varios años en la iglesia. Y ay, no, eso era un alma de Dios. Y cuando resulta que a los pocos años se va, y dice el texto que regresa ¿a su qué? A su vómito. Y vuelve a revolcarse en el altar. ¿Por qué? Porque él nunca perdió su naturaleza carnal. Nunca la perdió. Él no nació de nuevo. Él nunca tuvo la naturaleza divina. Pero es que regresan. Pero como está en la iglesia, dicen, no, es un cristiano verdadero, no, él ya nació de Dios. Y entonces, no, él nunca perdió su naturaleza animal. ¿Ya? Entonces, dice Efesios capítulo 22, versículos, Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, está hablando del pasado, ¿cierto? Despójense del viejo hombre que está viciado, o sea, corrompido por los deseos engañosos y paramos.
Despójense de lo que eran antes, o sea, lo que éramos antes nosotros. Despójense de ese hombre, de ese viejo hombre. ¿Ya? El viejo hombre se refiere a la naturaleza pecaminosa, a la carne, a esa tendencia al pecado que teníamos. ¿Y qué más dice? Renuévense en el espíritu de su mente. O sea, renueven su mente, renueven su entendimiento. ¿Y vístanse de qué? De nuevo hombre, creado según Dios, otra vez, en la justicia y santidad de verdad. Vístanse del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El que nació de nuevo. ¿Ya? Es que yo me pongo a pensar a veces, bueno, ya, llega el Espíritu Santo, se une con nuestro espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo comienza a vivir dentro de nosotros, ¿sí o no? Somos el templo del Espíritu Santo. Después dice que esa regeneración y todas las cosas, porque fuimos engendrados por Dios. Él puso sus genes espirituales. Dice que somos hijos de Dios. Dice que participamos de la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? Miren todo lo que tenemos. Somos un nuevo hombre. Entonces, ¿cómo me van a decir que alguien es cristiano verdadero, que nació de nuevo, pero es un cristiano carnal? O sea, que es cristiano pero que está dominado por la carne. Y y entonces va a consejería con el pastor y lleva 15 años viendo pornografía y haciendo porquerías todos los días. Y el pastor le dice, no, lo que pasa es que tú eres cristiano carnal. Eso no existe. ¿Sí me entiende? Y como dijo, bueno, mentiras, nadie lo dijo, voy a decirlo yo. Es que si es un cristiano verdadero, ¿ustedes se imaginan entrando al motel ese cristiano con el Espíritu Santo adentro? Que ni siquiera entra. Entonces, ahora otra cosa, esa naturaleza pecaminosa, nosotros la conservamos, les digo de una vez. Esa la conservamos hasta el último día de nuestra vida. Lo que pasa es que ya no nos domina, ya no nos controla. La tenemos allá. ¿Sí me entienden? Abajo. Ahora predomina ¿quién? El Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. La carnecita está allá quieta, pero el día que usted deje de orar, deje de reunirse, se aleje de las cosas de Dios, a los 3 meses vuelve a estar allá en el vómito y en el estiércol. Vuelve y aflora esa carne. Dime. Y aquí es donde entra a jugar, porque hay cristianos que aunque lleven años en las iglesias, uno puede juzgarlos de que no han nacido de nuevo, porque tenemos un texto que dice que por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces yo veo un hermano y yo digo, ay, pero este hermano es como mal geniado, o este es como chismoso, o este es como criticón, sí, lo que sea, cualquier pecado. Sucede que cuando comenzamos nuestra vida cristiana debemos someter todas las áreas de nuestra vida, y ahí es donde fallamos, porque le entregué, sí Señor, yo te pertenezco, pero el área financiera no me la toques. O como Agustín de Hipona, échense cuando puedan una leidita del testimonio de cómo fue la conversión de Agustín de Hipona. Él tenía problemas sexuales y él decía, Señor, yo quiero servirte, pero déjame tantico esto aquí que yo... Sí, ese fue el testimonio de Agustín de Hipona, y hay que ser claros. Esa área no se la había entregado al Señor, entonces para que ocurra el verdadero nacimiento, debemos cada área, nosotros sabemos en qué áreas tenemos problemas, cada uno. Esa área, entonces si es esta área. Cuando pecaron y desobedecieron, esa imagen, algunos eruditos dicen se perdió, esa imagen y semejanza. Otros dicen se distorsionó. Bueno, el caso es que
ya no quedó igual. No. Se perdió o se dañó, pero nosotros nacemos ya con defectos de fábrica, con defectos en el ensamblaje. Entonces nosotros ya nacemos a imagen y semejanza, ¿pero de quién? De Adán, del hombre pecador. ¿Sí ven? Entonces, imagínense, está allá en la cantina con dos mujeres allá al lado, borrachos y todo eso, y dicen, después somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? No, la imagen y semejanza de Dios nos toca, quién sabe si alcancemos, recuperarla, pero aquí están los argumentos, ¿oyó? No es ahí que yo vaya diciendo. Segunda de Corintios 3:18. Por lo tanto, vamos en que creados según Dios. Por lo tanto, todos nosotros, esa ya la había traído una vez esa foto. Todos nosotros mirando con el rostro descubierto, ¿a qué se refiere? O sea, ya sin el velo que cubría nuestro entendimiento. ¿Ya? Ya sin el velo que cubría nuestro entendimiento. Hay un texto que dice que había un velo que cubría nuestro entendimiento. Entonces, dice que mirando con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo y reflejamos como en un espejo. Contemplamos y reflejamos la gloria del Señor. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que cuando usted mira al espejo, Lo que es. ¿qué tiene que ver? Debe reflejar la gloria de Dios. Por eso debe contemplar y reflejar la gloria del Señor. Imagínense. Por eso dice como en un espejo. O sea, su imagen debe ser la de así. Que mañana usted se mire y salga ya En el espejo. la gloria del Señor. No, no sale usted. Ah, la gloria. Estamos hablando de que La gloria de Jesús. si vuelve y sale el mismo, entonces que no nació todavía. Y somos transformados de gloria en gloria en su ¿qué? En su misma imagen. Somos transformados. ¿Por qué tenemos que ser transformados en su misma imagen? Si ya éramos creados a imagen y semejanza. No, Señor, no es que se perdió. Nos toca otra vez volver a comenzar y renovar esa imagen y semejanza. Dice, por la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu del Señor con mayúscula. Y abajo dice, número 6:25, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Colosenses 3, versículos 2 de Corintios 4:4, acuerda que dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, el velo que cubre nuestro entendimiento. Puede ser que es la manera de Satanás. Colosenses 3, del 9 al 10. No se mientan los unos a los otros. ¿Por qué? No sean mentirosos. Porque ustedes ya se han despojado otra vez del viejo hombre. O sea, se han despojado de la vieja naturaleza con sus hechos. ¿Ya? O sea, con sus obras. O sea, ya desecharon al viejo hombre con sus malos hábitos, sus malas prácticas y todos sus actos perversos. Primera de Juan capítulo 3, versículos 8 al 9, lean. Primera de Juan capítulo 3, versículos 8 al 9. Lo anoté esta mañana en la madrugada de rapidez. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios, ha nacido, ¿cierto? Nuevo nacimiento, nueva creación, nueva persona. Que ha nacido de Dios, no practica el pecado. No practica, no está diciendo que no peca, sino no practica. O sea, diariamente, voluntariamente, premeditadamente, conscientemente. ¿Sí? Y no puede pecar, dice la Reina Valera 60. Otra dice, y no puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. ¿Qué es la simiente de Dios está en él? La vida de Dios está en él.
Casi nada, ¿no? Entonces, no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios, dice el texto. Ha nacido de Dios. Entonces es incoherente que sigan diciendo el cristiano carnal. Eso al principio todavía aguanta, ¿cierto? Los primeros años. Sí, todavía es carnaloide el hombre, ¿qué tal? Pero ya después de 5, 10, 15, 20 años, ¿y sigue diciendo que es cristiano carnal? Y es que se agarran de un texto. Hay un texto de Pablo que dice que cuando yo fui a hablarles, tuve que hablarles como a carnales. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces dicen, ¿ve? Le está hablando cristiano, dice que carnales. No, señor, eso es una mala interpretación. Él no está diciendo, oigan, ustedes son carnales. Dice, tuve que hablarles como a carnales. No le está diciendo que ellos son, sino que como a carnales. O sea, ustedes ya casi están iguales a ellos. Entonces no es que esté diciendo que, eso, que hay cristiano carnal. Bueno, seguimos. Y entonces hay un cambio que principalmente donde... Ah, no. Dice, versículo 10. Ustedes ya se han despojado. Señora, Colosenses 3 del 9 al 10. No se mientan los unos a los otros. O sea, no sean mentirosos porque ¿qué? Ustedes ya se han despojado del viejo hombre con todos sus pecados, digamos así. Versículo 10. Y se han revestido ¿del qué? Otra vez, del nuevo hombre. O sea, se han revestido con el ropaje, digámoslo así, de la nueva naturaleza divina de la cual son partícipes o participan. ¿Sí quedó claro? Se han despojado de la vieja naturaleza pecaminosa, de la vieja naturaleza pecaminosa. Dice, se han revestido del nuevo hombre, el versículo 10, ¿cierto? Dice, ¿el cual qué? Se va renovando conforme a la imagen de aquel que los creó hasta llegar al pleno conocimiento de él. Otra vez, toca ir renovándonos poco a poco para llegar otra vez a tener la imagen y semejanza que nunca alcanzaremos hasta que nos llegue Cristo por nosotros y seamos glorificados, ¿no? Mientras tanto no llegaremos allá, pero por lo menos se va renovando otra vez a la imagen. ¿Y dónde ocurre principalmente esa transformación? En el nuevo nacimiento, en el corazón. Ezequiel 11, 19 y 20. Voy a leer rápido porque ya el tiempo se nos... Y les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo. ¿Sí? Un nuevo corazón es un corazón íntegro, sincero. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, es un espíritu ¿qué? Renovado. Y les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, tierno, para que anden en mis ordenanzas, o sea, en mis estatutos, y guarden u obedezcan mis decretos y los cumplan, y así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero aquí en Ezequiel 36 dice lo mismo. Ezequiel está hablando para los hombres de ese tiempo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, pero también está profetizando para cuando viniera el Espíritu Santo. Con este lo vamos a ver. Uy, ¿si hay una profecía ahí? Sí. Les daré un corazón nuevo. Otra vez. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Espíritu con minúscula es el espíritu de nosotros, ¿cierto? Les quitaré de su carne ese terco y duro corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. O sea, un corazón sensible, dócil, tierno, renovado. Aquí mire, pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Espíritu con qué? Espíritu Santo. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Era el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba dentro de nosotros. ¿Sí? Hay que leer despacio. El Espíritu Santo, cuando Dios necesitaba que alguien hiciera algo, venía sobre la persona. Dice que venía sobre la persona
tin, le hacía hacer lo que él necesitaba que hiciera y volvía y se iba. Pero solamente venía sobre la persona. Aquí dice, pondré dentro de ustedes, dentro es adentro. Somos el templo del Espíritu Santo, ahí es profecía. Y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y que los pongan por obra, o sea, en práctica. Deuteronomio 36. Y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. ¿Qué circuncidará tu corazón? Ya hablamos de la circuncisión en los judíos. Aquí está hablando de tu corazón. El corazón no es circuncida, ¿cierto? No. Es Cambiar. quitar la ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Piedra. Romanos 6:6. Anótenlo. Otro texto que se me pasó por alto decirles. Dice, nuestro viejo hombre ¿fue qué? Crucificado juntamente con Cristo. En Gálatas 2:20 decía, con Cristo he sido juntamente crucificado. Pero aquí ya más específico Romanos 6:6 porque dice, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que tengas vida. Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Circuncídense para el Señor. Aquí está hablando de la persona que nace de nuevo. Y quiten el prepucio de su corazón. El corazón no tiene prepucio. Entonces, es el prepucio, los judíos era quitar el prepucio, el pene en ellos, era algo físico. Aquí está diciendo algo simbólico, algo espiritual. Quiten el prepucio de su corazón, quiere decir, cambien la actitud del corazón ante el Señor. Que no quede nada de lo que eran antes. Varones de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi ira se encienda como el fuego y arda, y no haya quien pueda apagarla por causa de la maldad de sus obras. Ahora vamos a ver si ahorita importa. ¿Se acuerda que vimos un texto donde decía, ya no importa si es circuncidado o no es circuncidado para ser judío? ¿Se acuerdan? Que ya no importa eso. Lo que importa es la nueva criatura, la nueva creación. Esa incursión ya no tiene importancia. En Romanos 2:29 dice, va a hablar de cuál es el judío verdadero en la actualidad. Dice, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu, o por medio del Espíritu Santo, como dice doña Rosalía. O sea, la verdadera circuncisión es hecha en el corazón por el Espíritu, no por la letra. ¿Qué quiere decir no por la letra? No por lo que estaba escrito en la ley. ¿Sí? En la ley, toda esa manada de mandamientos. Entonces, no por la letra, no por la ley. La alabanza del tal, o sea, la alabanza de ese judío verdadero, no proviene o no procede de los hombres, sino de Dios. O sea, que el que es judío de esta manera, interiormente, es aprobado y alabado por Dios, no por los hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Y aquí ya acabamos. Dice, en él ustedes también fueron circuncidados. ¿En quién? En Cristo. Con una circuncisión no hecha por manos de hombres. O sea, no se refiere a la circuncisión física, sino mediante la circuncisión que viene de Cristo, en la cual echa de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, echa de ustedes ¿la qué? La carne, la naturaleza pecaminosa. El viejo hombre muere a la carne. O sea, la circuncisión que nos hace Cristo
consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa, de la carne. ¿Quedó claro? Entonces es una circuncisión de tipo ¿qué? Espiritual, que Cristo lleva a cabo en nuestro corazón por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Bueno, ahí les quedó claro, ¿sí o no? Segunda de Corintios 4:16, para los que le tienen miedo a la vejez. Me cayó. Yo la verdad no. Vivo cada etapa de mi vida, cada etapa trae cosas buenas y hay que irlas viviendo y adaptarse. Segunda de Corintios 4:16. Por lo tanto no desmayamos, o sea, no desfallecemos, no nos desanimamos, no nos damos por vencidos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, dicho en mi versión, aunque este cardamal se va envejeciendo, nuestro hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? Nuestro espíritu se renueva, se va renovando de día en día. Hay un apunte aquí. El viejo hombre, ¿ya? Ya no somos esclavos del pecado, acuérdense. Eso es lo que Cristo quita. Cuando dice quita la naturaleza pecaminosa, no, esa no la quita. Permanece con nosotros, ya vimos cómo. Lo que quita es el poder del pecado sobre nosotros. Porque para eso vamos a tener ¿qué? ¿Vamos a tener qué? Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Empieza usted a tener dominio sobre este mazacote, ¿sí? Y sobre todos los aspectos de su vida. En Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu Santo. El noveno es dominio propio. Amor, paz, alegría, no sé qué, y dominio propio. O templanza, dice la Reina Valera 60. Bueno. Pero Gálatas 5:24, si lo quieren anotar también, eso es lo último que decimos, dice, los que son de Cristo, ya habíamos visto Gálatas 2:20, donde dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, ¿cierto? Y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo juntamente. Pero Gálatas 5:24 vuelve y dice, los que son de Cristo han crucificado, y dice con otro término, la carne. Léanlo en la casa, con sus pasiones y deseos. Vamos a la alabanza. Gracias. Sí, señora.